Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por entrar a este podcast llamado Su Palabra en el Corazón, un podcast de consejería bíblica, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Como consejeros queremos que nuestros consejos estén llenos, saturados de la palabra de Dios. Soy Eduardo Tapia, consejero bíblico. Gracias por acompañarme a ver estos temas. Bienvenidos. El día de hoy vamos a aconsejar a Samuel. Samuel es un caso inventado. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Samuel llegó a nuestro centro de consejería y está buscando ayuda. En su solicitud, él nos dice lo siguiente. Soy Samuel y estoy muy dolido con mi amigo Diego. Lo conozco desde siempre y lo ayudé mucho cuando comenzó su negocio. Pero recientemente ha tomado decisiones importantes sin siquiera consultarme. A pesar de que siempre hemos compartido nuestras ideas, me siento traicionado y como si no valorara mi amistad ni mis consejos. Cuando intento hablar con él o darle mi opinión, parece que se molesta y me acusa de ser controlador. No sé cómo acercarme a él sin que se distancie más, pero me frustra ver cómo nuestra amistad se está desmoronando por esto. Es una realidad, amigos, que Samuel está sufriendo por el pecado de alguien más. Diego está pecando en contra de él, porque de acuerdo con lo que Samuel nos está diciendo, Diego lo está evadiendo, no quiere escucharlo y le responde con molestia. Probablemente lo mira feo, le hace caras, o sea, es una realidad que Samuel está sufriendo por causa del pecado de alguien más. Sin embargo, el verdadero problema que vamos a atacar durante la consejería no tiene que ver con Diego, sino con Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel es el que está solicitando la consejería. No podemos trabajar con alguien que no viene a la consejería. No podemos hacerlo a través de Bluetooth o a través de Wi-Fi. No hay forma de trabajar con Diego. Sin embargo, Samuel está viniendo. Podemos trabajar con Samuel para que con su vida pueda enfrentar esta situación pecaminosa de una persona que está pecando en contra de él, de una manera que glorifique a Dios. En Jeremías 17 nosotros vemos dos tipos de árboles, los cuales representan a dos tipos de hombres. La diferencia está en dónde está puesta su confianza. El primero es un árbol que está en el desierto que nunca verá el bien. Así es el hombre que pone su confianza en él mismo. Y el segundo árbol, vemos una imagen de un árbol que está plantado junto a las corrientes de aguas, que aún cuando venga el calor, es decir, las dificultades, no temerá, porque su confianza no está en las circunstancias, sino que está en el Dios que gobierna sobre esas circunstancias. Podemos saber qué tipo de árbol somos cuando vemos los frutos que estamos dando. Por ejemplo, si hay amargura y resentimiento, somos como ese árbol en el desierto, porque estamos confiando en nuestra sabiduría. Son los frutos de la sabiduría terrenal. Pero si hay amor, gozo, paz, misericordia, somos como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, porque la sabiduría de Dios aplicada produce este tipo de frutos. Te invito a que puedas verlo más claramente en el versículo número 13 al 18 del capítulo 3 de la carta del apóstol Santiago. Pero bueno, veamos qué tipo de árbol sería Samuel. Analicemos sus conductas, sus pensamientos y sus deseos. Imaginando que la vida de Samuel estuviera representada por un árbol donde los frutos que da son sus conductas, los pensamientos son las ramas y el tronco, y la raíz son los deseos, veamos qué conductas o qué frutos está dando Samuel de acuerdo a sus propias palabras. De acuerdo a lo que él nos está diciendo, nosotros podemos ver que hay enojo, es controlador, hay ira, resentimiento, amargura, hay pleitos, celos, malicia, enemistad, envidia, rivalidad. ¿Qué tipo de árbol podría ser Samuel? Identificando los frutos que estamos dando, podemos saber qué tipo de árbol somos. ¿Cuál lo representa mejor? Si los frutos no te son suficientes para poder determinar qué tipo de árbol es, adentrémonos tan solo un par de minutos en sus pensamientos. Imaginando que Samuel ya tuvo la consejería, ya tuvo la primera sesión, ya estuvimos platicando. Una de las tareas que generalmente dejamos en consejería es el diario de pensamientos. Este diario de pensamientos nos ayuda a nosotros como consejeros a poder identificar
qué es lo que está pensando la persona a lo largo de la semana. ¿Por qué razón nos interesa saber qué pensamientos hay? Porque a través de los pensamientos podemos ver los deseos del corazón de la persona. Los pensamientos que Samuel nos está expresando, imaginando que ya estamos en la segunda sesión, ya trajo su tarea, los pensamientos que nosotros podemos ver es: no puedo perdonar esto, no me valoran, me lastimaron, me ignoran, mi opinión no importa, me frustra, me traicionaron, no me vuelvo a interesar en él. Eso me pasa por querer ayudar. ¿Qué deseos podemos ver detrás de estos pensamientos? Los deseos que yo podría alcanzar a ver detrás de todo esto es que Samuel tiene un deseo de ser valorado, un deseo de gratitud, un deseo de tener control, un deseo de venganza, un deseo de ser tomado en cuenta y un deseo de reciprocidad. Ahora, con esto no quiero decir que alguien que desee ser valorado está pecando, porque detrás de estos deseos podemos ver deseos que no están mal, no son pecaminosos. Sin embargo, la posición de ese deseo, a pesar de que no es un deseo malo, está en un lugar incorrecto. Es decir, la posición de ese deseo con relación a Dios es lo que puede hacer que un deseo bueno se convierta en algo pecaminoso. En otras palabras, Samuel está dispuesto a pecar con tal de demostrar su enojo, con tal de demostrar que tiene la razón, con tal de demostrar su inconformidad o su molestia. Samuel está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de demostrar eso, incluso pecar en contra de alguien hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿De qué manera? Guardando amargura, guardando resentimiento, teniendo celos, enemistad, envidia. Sin embargo, Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Pero todos nosotros estamos en ese lugar, todos nosotros somos pecadores, todos nosotros buscamos demostrar que tenemos la razón. Hay orgullo en nuestro corazón, hay amargura, hay resentimiento por causa del pecado de alguien más. Sin embargo, Dios no quiere que enfrentemos las cosas de esta manera. Entonces, ¿cómo las conductas, pensamientos y deseos de Samuel serán transformados? En otras palabras, ¿cómo podemos pasar de ser el árbol sembrado en el desierto a ser ese árbol plantado junto a las corrientes de aguas? Por una parte, cambiar las conductas e incluso los pensamientos nos servirá. ¿Por qué razón? Porque la raíz es la misma. Por más que tú cambies las conductas, por más que tú cambies los pensamientos, tal vez sí se va a manifestar el problema de otra manera, es decir, ya no va a haber enojo, pero vas a tener envidia todavía. O todavía vas a querer venganza. Y ese tipo de pensamientos te llevará a pecar de alguna o de otra manera. Por esa razón, cambiar tan solamente la conducta no es suficiente, ni tampoco dejando de pensar en ello, porque la raíz es la misma. Tú cortarás los frutos, cortarás las ramas, cortarás el tronco, pero si la raíz es la misma, tarde o temprano crecerá nuevamente. Para hacer esta transformación, para hacer este cambio, claro que dependemos de la palabra de Dios, claro que dependemos del Espíritu Santo. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer o lo que hacemos en la consejería es trabajar de abajo hacia arriba. Es decir, vamos hacia la raíz del problema, recordando que la única forma de transformar el corazón es con la palabra de Dios. Entonces, a lo largo de la consejería, nosotros vamos a trabajar para que los deseos de Samuel sean transformados. ¿Cómo pueden ser transformados? Es a través de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué deseos queremos o deberían de haber en cada uno de nosotros? Particularmente estamos hablando de Samuel, sin embargo, esto debería de aplicar a todos y cada uno de nosotros. Deseos que deberían de estar ocupando nuestro corazón son los siguientes. Tan solamente son algunos ejemplos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Reflejar la imagen de Cristo. Glorificar a Dios. Perdonar. Mostrar misericordia. Ahora, ¿qué tipo de pensamientos van a producir estos deseos? Los pensamientos que podría estar generando este tipo de deseos en el corazón de Samuel serían algo así. Dios tiene el control de esto y lo permite con el propósito de conformarme a su imagen. Me duele, pero sé que puedo perdonar porque Dios me perdonó. Mostrar misericordia en estos momentos es una forma de reflejar la imagen de Dios. Siendo paciente, estoy dando fruto y glorifico a Dios
con mi vida. Y si nosotros tenemos este tipo de pensamientos, ¿qué tipo de conductas tú crees que va a empezar a tener Samuel? Yo quiero hablar acerca de los frutos que estarían apareciendo en la vida de Samuel si sus deseos y sus pensamientos están siendo transformados por la palabra de Dios. Las conductas que podrían estarse manifestando en Samuel podrían ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, misericordia. Para poder lograr todo esto, trabajamos a lo largo de varios meses en consejería. Y yo quiero invitarte ahora, a ti. Tú que no estás en un proceso de consejería, no necesitas estarlo, pero sí puedes hacer de esto tu estilo de vida. Aconséjate a ti mismo. Si has identificado que tienes este tipo de problemas, donde hay frutos o conductas pecaminosas en tu vida, quiero mencionarte algunos temas que yo podría estar abordando en la consejería de Samuel y que te podrían estar ayudando a ti. Lo primero que nosotros hacemos en consejería es ver qué es lo que dice Dios al respecto. Con este propósito estaríamos viendo diferentes temas. Uno de ellos sería la sabiduría de Dios. Es decir, vamos a dejar de vivir conforme a nuestra sabiduría terrenal y vamos a empezar a vivir conforme a la sabiduría celestial. Otro tema que podríamos mencionar es el pecado. Debido al pecado, las relaciones se rompen. Debido al pecado, las personas nos fallan. Debido al pecado, nosotros le fallamos a otras personas. El siguiente tema que podríamos ver sería el diseño de Dios para las relaciones. Dios nos creó con la necesidad de relacionarnos, principalmente con Él, pero también con otras personas. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento la necesidad que tenemos como creyentes de estarnos relacionando con otros creyentes, cómo debemos de llevar las cargas los unos de los otros, cómo debemos amarnos los unos a los otros, cómo tenemos que soportarnos los unos a los otros, y podemos seguir la lista. Sin embargo, podemos tomar una sesión o un tiempo para estar estudiando acerca del diseño de Dios para las relaciones. El siguiente tema que podríamos mencionar sería reconciliados con Dios, es decir, que Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. De esa misma manera, cuando nosotros buscamos restaurar nuestras relaciones, estamos reflejando la imagen de Dios. El siguiente punto podría ser el perdón. ¿Cómo luce el perdón bíblico? Por otra parte, podemos hablar acerca del amor. ¿Qué es lo que nos dice Dios acerca del amor? ¿Cómo se manifiesta? ¿De qué se trata? No se trata tan solamente de emociones, sino de decisiones. Es un acto de voluntad. Tú decides amar. Y la manera en la que nosotros hemos sido amados por Dios ha sido de una manera incondicional. Es decir, que no tiene que ver con lo que nosotros estamos dispuestos a darle a Él o lo que Él quiere recibir de nosotros, sino lo que Él estuvo dispuesto a hacer por amor a nosotros. Y por último, no es de que sean solamente estos temas los que podemos hablar. Se puede hablar de muchos temas, podemos encontrar muchísimas cosas a tratar a lo largo de los temas que podemos ver en la palabra de Dios. Sin embargo, podría hablar también de vivir reflejando la imagen de Dios. ¿De qué se trata la imagen de Dios? ¿Cómo puedo reflejar la imagen de Dios? ¿Por qué lo tengo que hacer? Entonces, creo que sería un buen tema que podríamos estar abordando en la consejería de Samuel. Y el siguiente punto son las tareas. Siempre en consejería vamos a estar hablando acerca de las tareas y tienen que ver no como tal de que una persona cumpla con el requisito de hacer la tarea, sino que las tareas tienen un propósito. No es solamente mantener ocupado a la persona, sino que se trata de que podamos estar meditando en la palabra de Dios y poder aplicarla. De esta manera dividimos a grandes rasgos las tareas en dos grandes rubros. El primero es tareas del corazón, que tiene que ver con el corazón de la persona, que tiene que ver con su conocimiento, que tiene que ver con su mente. Vamos a estar trabajando con la palabra de Dios, con la Biblia, vamos a estar leyendo algunos pasajes, vamos a estar meditando en ciertos temas, vamos a estar memorizando, vamos a estar orando, vamos a estarnos congregando, vamos a estar escuchando los sermones, escuchando alabanzas. Tiene que ver en gran manera con las disciplinas espirituales. De eso se tratan las tareas del corazón.
Y el otro rubro es el de tareas prácticas. Si bien la persona ya conoce, ya entiende, ya sabe de qué manera debe de comportarse, porque ya lo leyó, ya sabe de qué se trata la imagen de Dios, ya sabe cómo es el amor. Ahora, el siguiente reto se trata de aplicar el conocimiento. Que ya no solamente sea ese conocimiento en la mente o en el corazón, sino que ahora esté en nuestras manos. Entonces, ¿qué tipo de tareas podría estar dejándole a Samuel? La primera sería oración por él mismo y por la otra persona, porque Dios le esté mostrando a Samuel los pecados que le son ocultos, que él pueda reconocerlos, que él pueda confesarlos y pedir perdón por ellos, y de la misma manera que pueda estar orando por la otra persona, que no haya amargura en el corazón de la otra persona. Si es que Samuel está fallando a Diego o está haciendo algo indebido, que Diego no guarde resentimiento en su corazón, que él también pueda darse cuenta de que tal vez la forma en la cual está haciendo las cosas no es una manera correcta, que pueda estar reconciliado con Dios, porque tal vez esta persona no es creyente. No lo sabemos, es un caso hipotético, sin embargo podría ser eso, ¿no? Que esta persona, que Diego, conozca a Jesús como su Señor y su Salvador. Otra tarea que podríamos estar dejando podría ser Mateo 18 del 23 al 35, donde vemos la parábola de los dos deudores. Y vamos a poner un par de tareas relacionadas con este pasaje. El primero sería, escríbelo en tus propias palabras. De esta manera, la persona va a estar leyendo el pasaje y también va a tratar de verbalizarlo en sus propias palabras. Es decir, estamos trabajando no solamente en que lo lea, sino que también pueda entender lo que está diciendo este pasaje. La siguiente tarea podría ser memorizar el versículo 27 de este pasaje, donde dice, el Señor de aquel siervo, movida a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y con base a este pasaje, ahora quiero que tú respondas, ¿crees que cuando niegas el perdón a otras personas, eres igual al deudor que se le perdonó la deuda, pero él no quiso perdonar? Otra pregunta podría ser, ¿por qué crees que negarte a tus propios intereses y pensar en los otros primero te ayuda a reflejar la imagen de Dios? Otra pregunta podría ser, ¿cómo puedes ver el control soberano de Dios en esta situación? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos planteándole preguntas al texto de tal manera que ya no solamente es una lectura superficial, sino que estamos meditando en él y estamos extrayendo información de ese pasaje, que ahora vamos a poder aplicar a nuestra vida. Otra tarea podría ser, dibuja el versículo 28, que dice, y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Esto ayudará a que la persona de una manera visible pueda ver lo que está haciendo cuando le niega el perdón a alguien. Cuando negamos el perdón, estamos agarrando a las personas, la estamos ahogando y le estamos diciendo, me debes esto, tú no hiciste esto y por esta razón yo te tengo que estar ahorcando. Eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando negamos el perdón. Entonces, dibujar este versículo nos puede ayudar a verlo más claramente, de qué manera estamos enfrentando esta situación. La siguiente tarea podría ser, escribe 3 veces en las que a través de tus conductas reflejas la imagen del versículo 28. Es decir, nuevamente es, y echándole mano, la ahogaba diciendo, paga lo que debes. 3 acciones que tú estás haciendo en tu diario vivir que reflejas esa imagen. Entonces ya le va a ayudar a ver más claramente que hay una falta de perdón y todo lo que conlleva esa falta de perdón en su corazón. La siguiente tarea podría ser, escribe cómo deberías reaccionar ante tus deudores, recordando cómo Dios te perdonó. La siguiente podría ser, escribe 10 formas en las que puedes mostrar misericordia en lugar de juicio. La siguiente podría ser, escribe 10 consecuencias de ejercer tu venganza y 10 consecuencias de confiar en que Dios hará justicia. Bien, ya escribimos varias cosas, ya leímos varias cosas, ya memorizamos, ya meditamos. Ahora vamos a trabajar para que ese conocimiento esté en nuestras manos, sea un conocimiento vivo, esté en la práctica. Para esta razón son las tareas prácticas. Vamos a mencionar un par de ellas y podría ser, por ejemplo, lleva a cabo 3 de las formas en las que puedes mostrar misericordia en esta semana. Nuestro aconsejado ya escribió 10 formas en las cuales puede estar mostrando misericordia. Ahora el reto es, haz 3 de ellas en esta semana. La próxima vez que alguien te hiera, recuerda que Dios te ha perdonado y actúa como Dios ha sido contigo. La siguiente tarea podría ser,
En lugar de traer juicio sobre la otra persona, muestra misericordia. La siguiente podría ser: cuando alguien te lastime, en lugar de pensar mal de esa persona, vas a orar por él. Y la última que podríamos mencionar: acércate con la persona que te ha lastimado con prudencia y ora con y por él. Dale un detalle, pide perdón, dale palabras de ánimo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que la palabra de Dios empiece a afectar la forma de vivir de la persona. De eso se trata la consejería bíblica, que podamos aplicar la sabiduría de Dios a nuestras vidas. Así es como trabajamos en consejería. Llevamos la palabra de Dios a la vida práctica. Entonces, dejamos de ser solamente oidores de la palabra y comenzamos a ser hacedores de ella. Porque el conocimiento que estamos adquiriendo ahora se está poniendo en práctica. Ya no solo está en nuestro corazón, sino que ahora está en nuestras manos. Y de esa manera, la palabra de Dios transforma nuestra mente, nuestro corazón y cambia nuestra forma de vivir. Si tú necesitas ayuda, contáctanos, llena tu solicitud y con gusto te atenderemos. Puedes hacerlo en nuestra página graciascdmx.com. Eso es todo por hoy. Gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima.